desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, vamos a ver esta serie. Y será llamado, y será su nombre, creo que habíamos puesto, ¿no? ¿Y será? Sí, y será su nombre. Así dice la Reina Valera 60, ¿no? Así dice lo que más siempre tenemos en la mente, lo que más nos acordamos. Pero más que poder entender o tener esa técnica, ¿no? Esa técnica que teníamos la escuela dominical de hace 50 años, 100 años atrás, que es saber versículos de memoria, es entender qué es lo que dicen esos versículos, qué es lo que dicen acerca de eso. No es solamente poder responder con un versículo, sino poder explicar qué es lo que significa, y para poder darle significado también nosotros de qué es lo que significa para nosotros. Y recién cuando comenzábamos, leíamos este capítulo 8, el versículo 11 en adelante de Isaías, y veíamos esto, ¿no? Veíamos un tiempo de confusión, un tiempo de ceguera espiritual, un tiempo de no saber para dónde ir, ¿no? Y Dios llama a un profeta y le dice, yo te voy a decir qué es lo que tenés que decir, no sigas el camino de este pueblo, yo te voy a decir. Por eso digo que a lo mejor en una prédica queda un poco corto como para explicar la circunstancia de Isaías. ¿Se acuerda que hace pocos días vimos Isaías capítulo 6? ¿No es cierto? Cómo veíamos la vocación de Isaías, cómo Isaías es llamado. Lo habíamos visto hace un tiempo, había muerto el rey Usías, hacía poco tiempo, pero después de eso, que tendría que a lo mejor ser el primer capítulo, ¿no es cierto?, del libro de Isaías, para poder meternos bien en tiempo, pero después de Usías apareció Jotam, el hijo de Isaías, que también hizo un buen gobierno, si bien no gobernó los años que gobernó su padre. ¿Se acuerda que Usías había gobernado 50 y pico de años, ¿no es cierto? En cambio Jotam gobernó 16 años solamente, dice que hizo lo bueno delante de Dios, salvo que nunca entró en el templo. Eso está ahí en Reyes y en Crónicas. Está eso, Hizo lo bueno delante de Dios, salvo que nunca entró en el templo. Y eso habla un poquito de la responsabilidad que tenemos nosotros a veces después de marcarles el camino a nuestros hijos, de traerlos, mientras que están bajo nuestro cuidado, mientras nosotros somos los responsables, nosotros tenemos que ser los responsables de que ellos entren al templo. Porque esto fue lo que le pasó. Ustedes se acuerdan que a Usías lo que le pasa es que se enferma de lepra. Entonces no puede volver a entrar nunca más en el templo. Al no ir él, no va tampoco la familia. Y cuando no va la familia, los hijos sí le enseñó las cosas de Dios en su casa, sí se ve que le enseñó cómo uno tiene que ser una persona íntegra, así como ser un gobernante íntegro. ¿Por qué hizo un buen gobierno? Jotam, ¿no es cierto? No dice hizo lo bueno, salvo que nunca entró en el templo. Pero tenemos al nieto, tenemos al nieto de Usías, Acaz, un degenerado, que hizo altares, que sacrificó sus hijos estrellándolo contra las piedras. Así vemos cómo generación tras generación, porque un padre no fue al templo, su hijo hacía las cosas bien, pero salvo que no entró al templo. Y el nieto directamente, porque las cosas de Dios
en la comunión, en la comunidad de fe es donde se viven y es donde se experimentan. Veamos un poquito de... Y en este contexto de esta decadencia es donde Israel está rodeada, hay una guerra civil entre el norte y el sur. Hay alianzas entre el norte y el sur, en donde hay una guerra civil, los hijos de Dios quedan ahí en el medio, y ahí es donde surge esta palabra de Dios a Isaías, y donde le dice todas estas cosas que vimos al principio, y que les dice, esto va a ser para tropiezo, esto es una limpieza, le dice el Señor. Esta es una limpieza de mi pueblo. Y acá es cuando aparece este capítulo 9, en el medio de esta cosa, viene esta profecía, dice... el capítulo 9 arranca así: no, a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada en el pasado. Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, hija de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Acuérdense de dónde viene Jesús. Y ahí en esto aparece en el versículo 6 nuestro texto. Dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y hoy vamos a empezar con el primero, que es Admirable. En la Reina Valera está al revés. Admirable. Algunos también lo juntan, Admirable Consejero, también, ¿no? Pero yo quería hablar acerca de la admiración, de alguien que es realmente admirable. Y vamos a la introducción. Hay una frase de Joseph Schubert que dice: lo que sorprende, sorprende una vez, pero lo que es admirable lo es más cuanto más se admira. Jesús no es algo que nos sorprende una sola vez y nos causa esa sorpresa, y después esa sorpresa como que se va apagando, como pasa con la mayoría de las cosas de la vida y como pasa en el medio de una sociedad de mercado, ¿no es cierto? Uno tiene algo, uno piensa que este celular lo va a hacer feliz. Entonces hace un montón de esfuerzos, hace un montón de cosas, pero dice: necesito, cuando yo tenga eso, lo voy a disfrutar, y una vez que lo tiene en la mano, el primer día, el segundo día, después deja de ser sorpresa. Y a uno le parecen las cosas comunes. Y a las personas también, con las personas también nos pasa así. Nos pasa que uno dice: wow, uno se deslumbra con las personas. Dice: wow, esta persona, qué bárbaro. Pero a medida que va pasando los días, la sorpresa va menguando, va disminuyendo, se va licuando, se va aguando. Pero dice pero lo que es admirable, lo que realmente es digno de admirar, cuanto más se lo admira, más admirable es todavía. Uno le va encontrando cosas, y así es con Dios, ¿no? Cuando uno más tiempo pasa con Dios, más se admira. Por eso no sé qué sentido darle exactamente al texto de Pablo cuando él dice: entonces conoceremos como fuimos conocidos. No sé a qué se refiere exactamente Pablo con eso, ¿no? Cuando dice: porque ahora vemos como un espejo, pero cuando Él venga vamos a conocer como fuimos conocidos. Y digo, un Dios admirable, un Dios eterno, un Dios tan grandioso como el que tenemos, ¿podrá ser conocido como nos conoce Él a nosotros? ¿No? Yo creo que es eso, ¿no? Es eterno, es eterno. Veamos la introducción. Isaías, con respecto a Jesús, lo que Isaías habla acerca de Jesús, él lo primero que hace es anunciar. Él anuncia el nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento dicen, yo no me las puse a contar tampoco, dicen los teólogos en general, o se tiene por cierto, que hay más de 300 profecías acerca de Jesús, acerca del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesús. Hay 300, ¿no es cierto? Pero creo que las más marcadas y las que más recordamos, si hay un profeta que nosotros decimos: este habla de Jesús, ese es Isaías, ¿no? De hecho, se lo llama que es el profeta evangelista, ¿no es cierto? Porque nos habla del Evangelio. De hecho, está acuñada en Isaías la frase de evangelio, de buena noticia, ¿no es cierto? De ese texto
que esa palabra que después tenemos nosotros. Segundo, escribió sobre la vida de Jesús. Él escribió. Él escribió. Hay varias cosas. Sabe usted que Isaías no es solamente un profeta. Son al menos 3 o 4 profetas. No es uno solo. Había una escuela, ¿no? Hay un primer Isaías, un segundo Isaías, un tercer Isaías, y hasta hay algunos que hablan de un cuarto Isaías. Porque Isaías profetiza durante un tiempo muy, muy largo. Muy, muy largo. Aproximadamente unos 200 años. ¿No es cierto? Entonces, una persona de 200 años sería media complicada. Entonces, vemos ahí que él escribe en varias oportunidades, se escribe y se reescribe lo que Isaías va diciendo. A medida que se van cumpliendo, se va poniéndose en el medio. También describió la muerte de Jesús. La forma en la que murió, podemos ver el capítulo 53 sobre el siervo sufriente, los padecimientos y todo, súper conocido, texto que por lo general lo predicamos en Pascua, ¿no es cierto? Y también profetizó el reino venidero de Jesús, sobre la segunda venida. De hecho, este texto que estamos leyendo ahora es un texto no solamente de este nacido un niño, no es un texto solamente sobre el nacimiento de Jesús, sino sobre su segunda venida. Este príncipe de paz, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense que en el versículo 7 de ese texto dice: se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Y ahí habla del gobierno posterior, ¿no es cierto? Cuando Jesús vuelva. No, esto no lo estamos viviendo ahora. Estamos en esa tensión todavía entre el ya y el todavía no. Jesús gobierna, pero todavía no. Jesús está haciendo justicia en la tierra, pero todavía no. Punto B. Isaías revela muchos nombres de nuestro Señor. Ya lo vimos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No es cierto? Estos nombres no son adjetivos. Él no es admirable como un adjetivo. Él es admirable. Él es admirable. No son adjetivos. Son parte de la personalidad de la persona, del ser de Jesús. Y sé tanto en lo cotidiano como en lo épico, ¿no es cierto?, en las cosas de todos los días de Jesús, como en las cosas grandes como su segunda venida, como la resurrección, como ese tipo de cosas que tienen mucha significancia, así como en las cosas de todos los días, como en una fiesta, como en una conversación. Jesús es digno de admiración, es admirable realmente. Vamos al desarrollo. Lo vamos a ver en cuatro puntos esta vez. No pude meterlo en 3, ¿qué va a hacer? Vamos a ver que Jesús es admirable en su nacimiento. Jesús es admirable en su vida. Jesús es admirable en su muerte. Y Jesús será admirable en su reino venidero. Vamos a lo primero. Jesús es admirable, fue admirable en su nacimiento. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice: por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen, o una mujer joven, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En hebreo, Dios con nosotros. La Virgen concebirá, punto 1. La profecía de Isaías sobre el nacimiento milagroso de Jesús, desde la Virgen. El mensaje de Gabriel a María, del Lucas capítulo verso 26 al 38. Más o menos dice a los 6 meses. Cuando habla ahí de los 6 meses, no hablaba de 6 meses de Jesús, sino de 6 meses. Acuérdense que había profetizado sobre el nacimiento de Juan. A los 6 meses profetiza sobre el nacimiento de... acuérdense que Juan era más grande que Jesús por unos meses. A los 6 meses se aparece Gabriel, que Gabriel aparentemente es el correveidile de los ángeles. Es el que va y hace las anunciaciones, siempre está ahí hablando, ¿no? Son esos voceros que tiene Dios. Y habla de ahí, ¿no? Gabriel va a Nazaret, al pueblo de Galilea. Acuérdense lo que leímos recién, ¿no? Versículo 1, ¿no? Dice: a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea. ¿No es cierto? Ahí aparece Galilea, una tierra que no era una tierra
No era Judá, no era Jerusalén. El rey de reyes no nace en Jerusalén, nace en Belén. De paso, Belén, tierra de pan, ¿no es cierto? Todas estas cosas. Después lea si quiere todo el capítulo. Y acá un poco también la confusión, ¿no? La confusión de María y la confirmación. ¿Cómo es que voy a estar embarazada? Primero diría, mis viejos me matan y mi marido me mata. ¿No es cierto? Mi prometido. Pero Gabriel se lo confirma, le dice, la sombra del Altísimo, el Altísimo te cubrirá con su sombra. El nacimiento virginal fue un milagro. No lo podemos atacar, no podemos decir, no, lo que pasa es que, bueno, pero no importa si María no fue virgen. Sí que importa. El tema es que nosotros le damos después una connotación sexual a eso. ¿No es cierto? Nosotros le damos una connotación como que la pureza sexual es la verdadera pureza. ¿No es cierto? Pero acá habla de otra cosa, porque habla de engendrar un hijo milagrosamente, de engendrar en el óvulo humano, en un óvulo humano, el ADN divino. Es algo totalmente milagroso. Un Dios hecho hombre. No es un hombre convertido en Dios. No es al revés, no como que como que un hombre se convierte en Dios por las cosas que hace, sino que es al revés, es un camino inverso. Es un Dios transformándose en un hombre, adquiriendo humanidad para poder hablar con nosotros. Y hay otros milagros con relación al nacimiento de Jesús, las apariciones de ángeles, ¿no? A María, a José, a los pastores. También, ¿no? En el templo, cuando se le aparece a Zacarías, hablando de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Hay un movimiento bastante grande de ese, ¿no? Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Después hay más en el bautismo de Jesús, vemos una voz que baja del cielo, ¿no es cierto? Hay una transfiguración, después en el monte, adelante de Pedro y de Juan, ¿no es cierto? Vemos ahí distintas partes en las cuales vemos también, pero vemos acá un gran movimiento, parece que estaba muy activa la escalera de Jacob. ¿Se acuerdan, no? De la escalera de Jacob, que veían cómo subían y bajaban los ángeles, ¿no es cierto? Que había un milagro. Y también hay otros milagros, ¿no? Milagros que a veces dejamos de lado. El censo, este impuesto, ¿no? Que había para el César, quería ver el impuesto, quería ver cuánta gente había, a ver cuánto le iba a cobrar de impuesto. Entonces, ese censo, esa razón tan mezquina, sirvió para que Jesús naciera en Belén, para que no naciera en Galilea, que era de donde eran los padres, ¿no? Sino que naciera en Belén, tuvieran que viajar a Belén. Fíjense Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 4, no sé si está ahí, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, di saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Él se establecerá y los pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Fíjense que esto tiene que ver también con la segunda venida, pero tiene que ver con el nacimiento también, ahí en Belén. Y la llegada de los sabios, ¿no? Hasta la gente pagana se había dado cuenta que algo estaba ocurriendo, no en cualquier lado, sino en Belén, ¿no? En Belén. Y una de las cosas que yo trato siempre de inculcarle a aquellos que me toca pastorear, a aquellos que me toca enseñarles, y es que no hay que tratar de explicar los milagros de la Navidad menos, ¿no? Algo tan comercial como es la Navidad, tratar de explicar los milagros no se explican. Los milagros están, se creen o no se creen. Uno no puede andar explicando el milagro de la Navidad, no, pero lo que pasa es que justo... No, los milagros no se explican. Podemos explicar el sentido, podemos darle un sentido distinto, pero no está para explicarlo. La fe y el milagro no se explican. Segundo punto, Jesús fue admirable en su vida. Fíjense, Isaías capítulo 32, versículo 2, dice, cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto.
Lo primero es que el admirable Jesús, Dios admirable, nació en un pesebre y eso fue un milagro. Nació como lo veíamos la otra vez, ¿no? Nacimiento pobre, muerte pobre. Esas cosas raras, como veíamos, ¿no? Que uno dice, ay, pero son pavadas, ¿cómo podemos llegar a discutir por esas cosas, no? No, porque lo que pasa es que Jesús andaba vestido de Armani, porque Jesús tenía plata, porque la túnica que tenía Jesús valía, no sabés, y vos no sabés la plata que tenía Jesús, porque para darle de comer a 5.000 personas había que tener, y por eso tuvo que recurrir a los milagros, ¿no? Dice Isaías mismo, no tenía, su apariencia no era atractiva, ni siquiera eso, ¿no? Nosotros tenemos un Jesús, ojo celeste, ¿no? La raza superior, más o menos, ¿no? Pero no, que ni siquiera se condice con los códigos de belleza de Oriente, del cercano Medio Oriente, ¿no? Acuérdense de la reina Esther, que dicen que era preciosa, que era hermosa. La reina Esther, su color era como la aceituna. Era morocha. Era una morocha. Esos morochos verdosos. Bien moro. Eran. Así que fíjense y cómo nosotros tergiversamos, ¿no? Todas esas cosas. Y digo, así como durante mucho tiempo nosotros estamos viendo hoy, estamos levantando la cosecha de la teología de la prosperidad, ¿no es cierto? Con estos apoyos a las medidas, a pensar que no nos va a tocar a nosotros, que bueno, que el pobre es pobre porque es vago, ¿no? Que los enfermos nos cuestan mucha plata, que hay que cuidarse más, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Y vemos a la iglesia predicando eso. Y aplaudiendo y sintiéndose contenta, ¿no? Y buscando otro libertador, el cual no es Jesucristo, evidentemente. Y hablamos del pesebre y decimos, ya no adoramos a un niño en un pesebre, ¿no es cierto? Antes era muy, vamos a poner nene en el pesebre, vamos a hacer eso, y a mucha gente le pinta la ternura. Le pinta la ternura con Jesús en el pesebre, pues dice, ay, es un nene chiquito. Bueno, ese no es el Jesús que adoramos nosotros. Eso fue una parte del gran plan de Dios, que nazca en un pesebre, pero hoy adoramos al Salvador admirable, sin pecado, que satisface a cada uno de nosotros en nuestras crisis. Como leíamos ahí en Isaías 32:2, ¿no? Primero, un refugio contra el viento, un refugio en la tempestad. Un peñasco, en el medio del desierto, en el medio del sol es un lugar donde esconderse. En el desierto no hay árboles, pero él dice, hay un peñasco, hay un lugar de sombra en el medio del desierto, un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca. Eso es lo que es Jesús, no es ese chico en el pesebre, es esto Jesús, refugio contra el viento, resguardo contra la tormenta, arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Fíjense que todas estas cosas nos ponen entre la vida y la muerte. No son cosas, bueno, tenía un poco de hambre o tenía ganas de comerme justo algo y apareció, o tenía ganas de... No, acá lo que se está viendo acá es una persona que está entre la vida y la muerte. Te agarra una tormenta en el medio del desierto, fuiste. Estamos hablando siempre de esos lugares, ¿no? En el medio de la tierra seca, sin nada para tomar. ¿Cuánto durás? ¿No es cierto? No, un arroyo en tierra seca, está entre la vida y la muerte. Nos está poniendo la vida y la muerte adelante. Es alguien que nos salva la vida, como una sombra de un peñasco en el desierto. En el desierto, ¿qué te va a meter abajo de qué árbol? No hay árboles, ¿no? Entonces dice un peñasco. Estaban esas piedras que están en el medio del desierto y a lo mejor un huequito ahí. Ese huequito sirve para que uno se resguarde del sol. Y es la diferencia entre la vida y la muerte. Recordemos Ismael, ¿no es cierto? Recordemos Agar e Ismael cuando van al desierto, estaban condenados a muerte en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Y sin embargo Dios los salva ahí en el medio, ¿no? Dios es vida. Dios es vida y es admirable precisamente por eso. Por eso Él nos alista
nos alista, nos pone listos en el medio de las crisis y nos libra de esa crisis, ¿no? Lo tercero, punto C, Jesús fue admirable en su muerte. Isaías capítulo 53, versículo 2 al 12, lo leo rapidito, pero hay mucho para ver en esto, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no los estimamos. Y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios e humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Me hace acordar esto de perdidos como ovejas, cuando Jesús llora, ¿no es cierto? Dice, porque los vio como ovejas sin pastor, no estaban perdidos. Y punto número 1, todos morimos a causa del pecado. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice así, como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Todos morimos a causa del pecado. O sea, morimos para ser juzgados. Así que el juicio no la está padeciendo, no. Si acá la estás padeciendo, no te puedo explicar lo que es el juicio venidero. No, porque el infierno es acá en la tierra. Incluso de paso, para entender esto, la palabra para el Antiguo Testamento es el Seol. Para el Nuevo Testamento es el Hades. No tenemos que confundir esas dos cosas con el lago de fuego. No se pueden confundir. Es un lugar como de aguarde, no es un purgatorio. No es un purgatorio tampoco. Es un lugar de aguarde, es el lugar donde uno espera hasta la resurrección. Es un estado más que un lugar. Es un estado de espera para poder recibir el juicio. Y después sí, el lago de fuego. Eso es el infierno realmente. Ese es el lugar de castigo. De hecho, los judíos no tenían la más pálida idea de qué se trataba el infierno. No hay infierno, existe eso, existe el seno de Abraham, el Seol. Es un lugar donde hay sombras de vida. No hay una vida, hay una sombra. Como que las cosas pasan más lentos, como que es una idea media rara del Seol. No lo pueden explicar, tampoco lo tratan de explicar mucho, ¿viste? No es una idea, es lo que nosotros tenemos por infierno, es una idea mucho más. Sí, claro. Donde no hay lugar. De hecho, fíjense que hay una diferencia incluso entre lo que se llamaba el Seol, el seno de Abraham, donde está Lázaro, no Lázaro, el amigo de Jesús, sino el mendigo, Lázaro, el que estaba a la puerta del hombre rico, y el hombre rico está en otro lugar. Está en otro lugar totalmente distinto. Sí. Acuérdense de eso. Entonces, todos morimos a causa del pecado. Y morimos a causa del pecado porque es necesario que muramos para que seamos juzgados. En cambio, Jesús nunca pecó y sin embargo murió por los pecadores, versículos 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios e humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fíjense lo que dice, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Se lo merecía lo que le estaba pasando, por blasfemo. ¿No es cierto? La gente que estaba ahí pensaba eso. Se lo merecía. Nosotros lo tuvimos como, bueno, también se la buscó el tipo, ¿no? Pero dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, por nuestro pecado. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Ya lo vamos a ver cuando veamos Príncipe de Paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Esas heridas que nos cierran, que no tienen que ver
con la sanidad del cuerpo, sino que tienen que ver con la sanidad de las relaciones, de la relación entre nosotros y con Dios. Acuérdense, la cruz tiene dos. Es una idea, no es así, no es que fue la cruz, porque no sabemos que posiblemente haya sido no la cruz que es como una T, porque había dos cruces, había uno que era como una T, ¿no es cierto? Que no tenía el palo largo en el medio, que no me acuerdo cómo se llama, que también era la cruz con la que crucificaban. Pensamos que es la otra porque le habían puesto un cartel arriba a Jesús. Claro, le habían puesto un cartel arriba a Jesús. Entonces posiblemente sea esa. En la T no puede ponerle ningún cartel arriba, ¿no es cierto? Así que, pero decimos, bueno, es un puente, ¿no? Es un puente entre Dios y nosotros, entre vertical, entre nosotros y el cielo, y horizontal, porque también hace la paz entre nosotros. Dice el apóstol Pablo también que de los dos pueblos hizo uno. De los gentiles y los judíos, ¿no? Hizo un solo pueblo. Murió llevando nuestros dolores y murió como nuestro sustituto. Todos nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Dice versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de nosotros. Sobre Él hizo caer la iniquidad de nosotros. Último punto, Jesús será admirable en su reino venidero. Isaías capítulo 35, versículos 1 al 10. Hoy medio largo los versículos, pero son textos que después hay que seguirlos. Por eso, leyendo esto, cada vez que leo algo, digo, cuántas cosas que hay que aprender, cuántas cosas que a lo mejor a veces perdemos el tiempo en otras cosas y tendríamos que aprender este tipo de cosas para tener una idea más acabada. Se alegrará en el desierto y la sequedad, se regocijará la estepa y florecerá como la rosa. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los que de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán las aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. ¿Ustedes recuerdan a Juan el Bautista preso y que le dice, ¿eras vos el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús, este es el texto que le cita. Decirle lo siguiente, decirle que los ojos de los ciegos se abren, que los sordos oyen, que los mudos hablan, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Es este texto el que le está diciendo. Dice, porque brotarán como agua en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. El junco, el papiro crece a las orillas del agua. Habrá allí una calzada. Este texto lo nombro bastante yo. Una calzada, que dice calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por él los impuros, ni transitarán por ella los necios. ¿No? Que es el que dice Reina Valera 60, calzada, será llamada calzada de santidad. Cualquiera que camine por ella, por más torpe que sea, su pie no resbalará. Dice, ¿no? Será solo para los que siguen en ese camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cantos de júbilo, con corona. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. La segunda venida de Jesús es un tiempo de esperanza y es un tiempo de regocijo del cual hoy a veces tenemos solamente pequeñas pruebas. Pequeñas pruebitas, ¿no? Como una muestra gratis, ¿no es cierto? Es una muestra gratis nada más de lo que Dios hace. El gozo que hoy sentimos es imposible de poder comparar con esto. Vemos ahí que, lo hablábamos el domingo pasado, ¿no? Esta cosa de, cuando estoy bien, no puedo estar completamente bien porque pienso que en algún momento algo me va a pasar. Esto que tengo en algún momento se va a terminar. Esto que me pasa ahora,
pero ahora no tengo dolor, pero vas a ver ahora cuando cambie el clima, me duele todo de vuelta. Ahora estoy bien, pero seguramente va a venir algo. Y acá no, acá dice que ese camino, esa calzada de santidad, ese lugar, no va a haber, primero, no va a haber impuros, dice acá, ¿no? No va a haber impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen ese camino. Dice, no habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase, ¿no? Por ahora acá el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, dice Pedro, pero en ese caso no hay nada, no hay león, no hay peligros. Solamente pasarán, su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo, alegría y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. Por eso uno tiene que tratar de, cosa que es muy difícil, yo lo sé, no es que yo no me quejo. Digo, no hay ninguna promesa para el que se queja. No existe promesa alguna para que se queje. Porque precisamente si hay algo que está desterrado en la segunda venida de Jesús son los dolores y los quejidos. ¡Ay de mí! ¿No es cierto? No existe eso. El que murió y resucitó va a volver otra vez. Un poquito como lo que habla el Evangelio cuadrangular. ¿Cierto? El Evangelio cuadrangular, la mayoría de los que son muy viejos en la iglesia saben cuál es, ¿no? El Evangelio de la Iglesia de la Alianza. ¿No es cierto? Por ejemplo, el Evangelio de Simpson, cuadrangular. Dios salva, sana, santifica y viene otra vez. El Evangelio cuadrangular. Son 4. Dios salva, sana, santifica y viene otra vez. El Evangelio cuadrangular. Cuando Él venga a reinar se va a cumplir la promesa a María, que es esta promesa que veíamos en Miqueas, ¿no? Que dice, Él reinará para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Vemos eso ahora? No lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Es una promesa porque la promesa a María es esa, ¿no? Porque acuérdense cuál es la promesa completa. Y una espada atravesará tu alma. La muerte de un hijo, ¿no es cierto? La muerte de tu hijo, eso te va a atravesar el alma. Pero él, sin embargo, le dice, pero su reino no terminará nunca, su reino no tendrá fin. Conclusión. Y un solo punto, una pregunta. ¿Es Jesús admirable para nosotros? ¿Es realmente ese Jesús el Dios admirable que hemos visto, que hemos predicado? ¿Es nada más que un amigo que ya estamos acostumbrados? Como veíamos al principio, ¿no? Lo que nos sorprende una sola vez, pero lo admirable cada vez se admira más. ¿Es admirable para nosotros? ¿O nos sorprendió y cada tanto nos sorprende? Cuando uno confía en Él, cuando uno lo admira, cada vez lo admira más y cada vez se admira más a Dios y cada vez es más admirable, cada vez le encontramos más atractivo. No, ya no nos pasa como le pasó al pueblo de Israel, no encontraron en Él atractivo, no encontraron. El mensaje del Evangelio es atractivo para nosotros, es atractivo para las personas. Y lo importante es que podemos admirar a Jesús porque Él se aproximó, porque se hizo nuestro prójimo y se acercó y le dijo una frase de Andrés Moiró, ¿será? Moiró, sí, será mi francés es muy pobre. Es fácil hacerse admirar cuando se permanece inaccesible. Esos que se ponen ahí arriba, que nadie los toca, que no se mezclan entre la gente, que no se dejan ver, que no se dejan... Esos son fáciles de admirar, ¿no? Pero Jesús se puso entre nosotros. Nos muestra quién realmente es. Nos cuenta los planes que tenemos. Él dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque les voy a contar. Lo dice Habacuc también, no, Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Es Jeremías? Bueno, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, para que tengan un futuro, para que tengan una esperanza. Por eso es admirable, por eso es realmente admirable Jesús. Él no está escondido, como el rey que no se lo veía a nadie, como el rey que había que mandarle cuadros a todo el mundo para que sepan más o menos cómo era el rey. Entonces, si uno lo veía por la calle,
Es fácil hacerse admirar cuando se permanece inaccesible, pero Jesús es accesible para cada uno de nosotros. Y si todavía no accedimos a Él es porque no lo hemos querido, lo hemos deseado. Amén.